¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes, gracias por estar ahí, 4:30, estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas hasta las 6, después de la Marcha de las Madres, la escuchamos a Carmen Arias, a Demetrio Iramaín, qué lindo escucharlo al director de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires, Marco Siami. No sé si se acuerdan que no sé si fue ayer o antes de ayer, recordábamos eso que Eve definía como el trabajar de madre de Plaza de Mayo, que recién lo recordó Marco Siami, decía, el trabajo de los clubes de barrio tiene mucho que ver con esa definición de Eve, de que te despertás todos los días para ver cómo haces para que la gente viva mejor, para tratar de señalar algún problema y trabajar para ver qué se puede aportar. Y decía Marco, por supuesto, la realidad de los pibes y las pibas que son parte de esa comunidad a la que pertenecen esos clubes. Me encanta escuchar cuando hay gente que le prestó mucha atención y le presta mucha atención a la palabra de las madres. Que les queda la marca de lo que las madres han dicho durante tanto tiempo y siguen diciendo día a día. Bueno, acá estamos para hacer que vuelvan, insisto, hasta las 6. Tenemos bastante para compartir, Atención porque hay novedades en el Congreso. Ahora vamos con Fabián Waldman, enseguida vamos a charlar con él. En el Congreso está uno de los principales desafíos del gobierno de este momento, que tiene que ver con un conjunto de iniciativas, entre ellas todo el tema de la ley de extranjerización de la tierra, esto de la inviolabilidad de la propiedad privada, que además habla de desalojos, de las posibilidades de expropiación del Estado, que también habla sobre la ley de manejo de fuego, pero en el centro está la posibilidad de que se extranjerice la tierra, y algunas personas han dicho cosas sobre esto y lo vamos a repasar. Porque por supuesto todavía está ahí flotando ese ruido, ese estrés que nos produjo en estas horas y en estos días, todo aquello de el mundo hablando de la Argentina, sobre si es racista o no, sobre su desempeño deportivo, sobre su hidalguía deportiva, etcétera, etcétera, que francamente me parece podemos llegar a caer en la trampa si no entendemos que es ejemplo de una manera de construir conversaciones que tiene un objetivo bien concreto por parte de las ultraderechas, y vamos a hablar sobre eso también en un ratito nada más. Vamos a ir a algo muy cotidiano como el consumo de carne, que sigue bajando, que sigue cayendo, y hay preocupación incluso dentro de los propios frigoríficos, encima por algunas desregulaciones que quiere llevar adelante el propio gobierno, porque hoy vuelve el fútbol argentino, primera división, con un par de partidos, porque juega Boca por la Copa Sudamericana y jugaría Paredes. Bueno, hay mucha cosa para contar y nos vamos a detener sobre eso también. Vamos a ver si charlamos con Roberto Bachman, consultor, que nos gusta siempre el dato que nos trae, pero sobre todo la mirada y el análisis respecto de este momento, de la relación de la política con la sociedad, todas cosas que nos encantan aquí en Que Vuelvan. 4:32, ¿está Fabi? Ya viene Fabi Waldman, enseguida vamos con él. Quiero compartir con ustedes algo que, miren, recién charlé con Beto Quevedo. En este programa somos fanas de Beto Quevedo, sociólogo, docente de Flaxo, analista de comunicación. Les voy a recomendar el domingo, hicimos una charla larga, 1 hora y pico, en el canal Stream Se Viene, en ese programa que hacemos que se llama Es Más Complejo, y analizamos efectivamente todo esto del mundo contra la Argentina. Estoy exagerando, pero ya saben a qué me refiero. Y aporta dos cosas, no le voy a espolear la charla, porque de verdad creo que si gustan de Que Vuelvan, van a gustar mucho de esa charla. Trae dos cosas, Beto, que me parecen extraordinarias. Primero, un hallazgo total. ¿Vieron lo importante que son las enmiendas en la Constitución de los Estados Unidos? Es como que está el texto de la Constitución y después en las enmiendas como que posicionan sus cosas más importantes. De hecho, la primera enmienda habla de la libertad de expresión y cuando sucede lo de la bandera de Malvinas, después del partido frente a Inglaterra, funcionarios del gobierno de Estados Unidos dicen, acá está todo bien, cuenten con nosotros porque para nosotros la primera enmienda es muy, muy importante. Bueno, resulta que la enmienda número 13 es una enmienda muy importante de los Estados Unidos. Es la enmienda
que prohíbe la esclavitud. Pero, tiene un pero. Y Beto Quevedo lo pescó para meternos en la charla esa que les estoy contando, que va a salir el domingo. Beto la pescó para echar por tierra todo aquello de Estados Unidos criticándonos a nosotros o acusándonos de racismo. La enmienda número 13 dice esto. Mérito de Beto Quevedo, insisto. Dice, enmienda 13. Ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud ni trabajo forzado. Coma. Excepto, es como, viste cuando decís algo, no, mira, a mí estas cosas no, pero, ella anula todo lo anterior, mi amigo. Dice, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente condenado. Y entonces Beto Quevedo dice, al día de hoy, en las cárceles, obligan a trabajo forzado a las personas que perdieron su libertad, porque también pierden el derecho sobre su cuerpo, etcétera. Pero además cuenta, para más detalle, la charla del domingo, además cuenta que hay empresas que, entre comillas, contratan a personas que están detenidas para hacerle hacer determinado tipo de tareas y con una remuneración que en realidad los establecimientos penitenciarios le usan para la manutención del preso. Es extraordinario. Bueno, y después lo compara con nuestra Constitución, que es anterior, es del 53, y que dice, en la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de la Constitución. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen. Bueno, no sé, después vayan, insisto, quiero mencionarles otra cosa que hablé hoy, estoy todavía muy metido en esa charla, que me gustó muchísimo, me parece que está... Eso que hablamos con Beto sobre la manera de construir conversaciones globales, me parece que está en el centro de nuestras preocupaciones respecto de la democracia. Me voy al encuentro de Fabián Waldman porque tiene cosas para contarnos respecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, o lo que nosotros llamamos, en una parte muy importante, la ley de extranjerización de la tierra. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes a la audiencia de la M530. ¿Dónde hoy estamos? Me gusta mucho tu lugar de hoy. Es la sala de periodistas del Senado. Ahí sí, eso es otra cosa, ¿o no? Eso es otra cosa. No es el agujero en el techo. No, claro. No es el sucucho que le dieron ahí en Casa Rosada. Sí, bueno, a propósito de la Casa Rosada y de la libertad de expresión, Adrián Rabier, en una entrevista que concedió hace aproximadamente una hora, dijo que el gobierno no piensa retroceder en las medidas de restricción, sí, de restricción. De restricciones dentro de Balcarce 50. Bueno, lo cual es un poco cobarde por parte del vocero, lo digo yo, me hago cargo, porque ustedes le preguntaron en la conferencia del martes, volvieron a hacer la demanda y además fuiste muy explícito, Fabián, cuando dijiste, mirá, nos acompañan, para ir al baño nos pasa esto, nos acompaña fuerza miembro de seguridad, para ir a comer, etcétera, etcétera, la restricción. Y Rabier dijo, ok, lo recibo, después ya les va a decir el secretario de Prensa y Comunicación, ya les va a decir qué pasa con esto. Él sabía que no iban a cambiar. Es decir, no tuvo coraje para decirles en la cara, va a seguir así, no importa lo que ustedes nos están diciendo ahora, no vamos a modificar nuestras restricciones. ¿O me equivoco? No lo dijo en ningún momento. Te sumo a esto, además, la excusa que dio supuestamente que no dejamos transitar libremente a los ministros por los pasillos porque los acosamos con preguntas. Bueno, mirá vos. Si un funcionario no está dispuesto a aceptar un trato con la prensa, que se dedique a hacer otra cosa. Y lo que pasa con muchos funcionarios de este gobierno justamente es eso. Hay algunos de ellos que en su vida, han brindado un a los acreditados en Casa Rosada. Te puedo empezar por ejemplo, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, la propia Sandra Petovelo. Pero y además, así, Fabián, la democracia no tuvo muchos obstáculos cuando ustedes circulaban libremente por los pasillos de la Casa Rosada, ¿no? Y es más, hay funcionarios que operan a través de ustedes, con lo cual poco afortunado. Se pierden eso también.
Bueno, no, pero además una hipocresía total. Absolutamente. Pero insisto, él ya sabía que no les iban a dar, que no iban a atender el reclamo. Ya lo sabía en la conferencia. Y la patea cuando se siente en un lugar seguro, lo dice. No porque ustedes le vayan a hacer algo en la conferencia, pero bueno, bancate lo que genera la decisión que tomás. En fin. Bueno. Sí, en definitiva. Bueno, y volvemos a lo que está pasando ahora, aquí a pocos metros en el despacho de Patricia Bullrich, junto a Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, justamente, y Alejandro Cacase, asesor y miembro de ese ministerio, están definiendo cómo quedará implementada, en definitiva, la ley de extranjerización de la tierra. Que ya hoy hablaba con un asesor importante de la jefa del bloque libertario, no sabe por qué número de reforma van de esta ley. Ya han perdido la cuenta. Lo que reforman es el proyecto, porque evidentemente no consiguen los votos, claro. Claro, el proyecto, efectivamente. Los votos, según lo que me confirmaba esta misma persona, en principio de plantearse una situación similar a la de hace 15 días, estarían, porque las dos personas que no pudieron concurrir en ese día fue la diputada Cristina, la diputada sin nombre, y sin apellido, mejor dicho, y que había tenido familia hace poco, y nada más y nada menos que Camagüey Spínola. El otro voto que supuestamente faltó en esa jornada fue el de la diputada también por Chubut, pero que ya dijo que va a votar en contra. Con esos dos votos estarían en las 37 unidades como para avanzar. Lo quiero ver, Fabi, lo quiero ver. Claro, igualmente hay que verlos, por supuesto. A eso me iba a referir justamente en estos momentos. Ahora, ¿cuál es la disputa en estos momentos? La disputa es la exégesis que lleva adelante Federico Sturzenegger con su proyecto. Es decir, que las provincias no puedan definir cuál es el límite para la extranjerización de la tierra. Eso es lo que Sturzenegger no avala. Mientras que, por ejemplo, del bloque radical comandado por Vichy, dicen, no, nosotros tenemos que tener la suficiente potestad para poder definirlo. ¿Y por qué dice esto Sturzenegger? Porque de alguna manera el enunciado de la ley hasta el día de hoy dejaba las cuestiones no claramente definidas, y ahí está la discusión entre Bullrich y Sturzenegger, porque mientras Bullrich dice que el Código Civil queda en manos de la nación, y todo lo que diga y defina para, en este caso, estamos hablando la venta de tierras, queda en definitiva en manos de Balcarce 50, mientras que Sturzenegger dice que tiene que estar mucho más explícito, y esto es en definitiva lo que están discutiendo. No hay acá alguien que sea poco malo, sino que la disputa está entre quienes, digamos, de alguna manera menos malos. Si querés, entre lo malo y lo peor en términos de soberanía, en términos de propiedad de la tierra. Exactamente. Es interesante, Fabián, porque lo que de alguna manera representa Sturzenegger es la idea de que lo voy a decir en términos de infancias, si no me lo vas a dar como yo quiero, no me des nada. Es decir, para que efectivamente sea útil a los efectos de que el gobierno quiere habilitar la extranjerización de la tierra en los términos en los que plantea la ley, tiene que ser muy pero muy ofensivo. Si tiene algún reparo, algún obstáculo, no tiene sentido el proyecto, dirá Sturzenegger, me imagino yo. Del otro lado, el realismo político le dirá, mirá, flaco, si no tenemos los votos para lo que vos querés hacer. Vamos a ver cómo terminan de armar eso y cómo lo explican nada más, ¿no? Con qué narrativa. Sí, creo que pasa un poco por ahí la discusión en estos momentos, más allá de algunas otras cuestiones que tienen que ver con el pragmatismo, como vos bien decís, que de alguna manera lleva adelante Patricia Bullrich, que charlaba ayer con un integrante del bloque de La Libertad Avanza y me decía, ella siempre va para adelante, está más que claro que en la última sesión se tiró a la pileta y no tenía los votos, pero de alguna manera, me decía este senador, trabaja con si vos querés, el ideario de, bueno,
el que tiene la capacidad para llevar adelante las negociaciones tiene que hacerlo, y además, si hay alguna pifia, bueno, se verá en el camino. Pero de alguna manera respaldando a Bullrich, a pesar, un fuerte senador libertario, puro de la libertad avanza, a pesar del gaf y el error cometido que le fue cobrado, digámoslo, por Claro, Karina Milei, claro. Pablo. Eso Bien. estuvo. Y lo que también me decían para Perdón, ¿ya terminó la justificar, reunión? Sí. no, no, sigue todavía. Ah, sí. Todavía no, todavía sigue. Pero lo que sí te puedo, yo preguntaba hoy, ¿y este proyecto de alguna manera no va a operar como lo hizo en la década del 90 la dolarización, cuando las propiedades pasaron en los departamentos de tener valer $9.000 un departamento de 2 ambientes a valer 50.000 en pocos años, con respecto a lo que va a significar el valor de la tierra y la posibilidad del desarrollo de los pequeños emprendimientos, lo que le va a costar alquilar a cualquier trabajador rural, o inclusive mismo a productores medianos, 100, 200 hectáreas? Bueno, nosotros queremos que se valorice la tierra, creemos que la ley de tierras votada en el año 2012, que justo de alguna manera impedía lo que ellos quieren llevar adelante, le hizo perder al país, no sé de dónde sale la cifra, más de 10.000 millones de dólares en estos 15 años, libere, y después que se regule el mercado por sí mismo. En definitiva, dejarlo al libre albedrío y no poner ningún tipo de trabas para que el que quiera comprar, compre. Como me decía ayer el ministro de Economía de tu provincia, estuvo en la Casa Rosada, en la sala de periodistas junto a la vicegobernadora Escaglia, estuvieron, Ujú. hicieron Provincia de la Santa Fe. deferencia de llegar de la provincia de Santa Fe luego de la reunión que mantuvo allí todo el gabinete santafesino con el gobierno nacional en función de una ruta, Ujú. la ruta de Sí. circunvalación, la 012, y él decía, bueno, en definitiva se trata de poner en igualdad a los que vienen con poca guita con los que vienen con mucha guita. En síntesis Ujú. te lo digo. O sea, aquellos que vienen a buscar un trabajo o aquellos que vienen a invertir. ¿Por qué le vamos a prohibir que compren tierras a los que vienen a traer, vienen a hacerlo? Ese Bueno, es más o menos también una parte de la justificación para sí. que en el caso de Puyaro acepte votar a favor de esta ley, Más Pablo. rudimentario no se puede. En un ratito vamos a volver sobre esto. Bueno, Fabi, gracias. Gran trabajo allí. Me parece interesante la reunión entre Bullrich y Sturzenegger a los efectos de las negociaciones por la ley de inviolabilidad de propiedad privada, sobre lo que vamos a volver en un ratito nomás. Abrazo grande, Fabi. Abrazo por ahí, hasta luego. Fabián Waldman. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre.
4 de la tarde, 50 minutos, 15:02 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. La humedad, estoy tratando de chusmear la humedad. 71% la humedad. Mayormente nublado el cielo, hacia la noche nublado. Un poquito de sol entró por la ventana hoy, ¿no? Aquí en esta zona del sur del sur. Un cachito de sol entró en Buenos Aires y sus alrededores. Alguna mascota se acomodó, ¿no? Para hacer una siestita al mediodía. Después de haber comido algo, se acomodó al solcito. Algún que otro ser humano también, el que puede y gusta. Ahora se nos viene nublada lo que resta de la jornada. Para mañana viernes la mínima 11, máxima 15. Y ya les habíamos adelantado, mayormente nublado y hacia la tarde alguna lluvia aislada. Para fin de semana tenemos tiempo. La soberana yerba cooperativa cultivada por familias campesinas, donde el campo vuelve a ser sinónimo de trabajo digno, nacida en El Dorado, Misiones, agroecológica, sin TAC, con 180 días de estacionamiento natural. Yerba mate, la soberana, pago digno para el productor, precio justo para vos, de los mejores lemas o eslóganes que hemos visto en este tiempo. Encontrala en Instagram como @lasoberana.yerbamate, conseguirla en los nodos y almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra, comprarla en línea en www.lasoberana.com.ar. ¿Cómo llevaremos esa transición del Mundial y toda su efervescencia hacia el fútbol local? Estamos a punto de descubrirlo porque hoy comienza la Liga Profesional Argentina, fútbol argentino, primera división. A ver qué sí, claro, ¿qué hace? Vamos a cantar esta canción a la cancha, ¿o no? Vamos con la camiseta argentina. Miren, sería interesante que todos los equipos vayan con la bandera de Malvinas, ¿no? Como lo hizo Tigre, como lo hizo Ferro, que bien anda Ferro en la B Nacional, como lo hizo Lanús en el partido frente a Cienciano y como lo hicieron los hinchas de Cienciano. ¿Vieron la imagen de los hinchas de Cienciano con la bandera de Malvinas? El equipo peruano, que por supuesto, a quien siempre estaremos agradecidos respecto del apoyo que le dio la Argentina en ese momento. Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos, berretas. Bueno, pero justo lo que pasa es que lo que hicieron los muchachos de la selección valió muchísimo más que todo eso. En todo caso, diplomacia de acción directa, ¿no? Si me permiten. Si hay poesía de acción directa, hay diplomacia de acción directa también. Bueno, ¿qué pasará? Estoy bastante intrigado, porque de alguna manera, y a ver si coincidimos en esto, frente a tanta amenaza de que qué pasó y qué se generó con el equipo con el equipo argentino después de haber hecho eso en el partido, en el postpartido frente a Inglaterra, con lo que dicen que van a hacer con Tigre, la Conmebol por la bandera que mostraron los jugadores, etcétera. La manera de defender a los muchachos de la selección y a los muchachos de Tigre es que todos los clubes lo hagan, ¿eh? Qué lindo sería ese gesto, ¿no? Si ustedes quieren, por hermandad de oficio, pero también por todo lo que significa. Veremos. 7:30 de la tarde, 2 partidos. Arranca el campeón del fútbol argentino, Belgrano, de local. Enfrenta, vamos canalla, a Rosario Central. También a la misma hora, Sarmiento de Junín frente a Argentinos Juniors. Y un poco más tarde, Defensa y Justicia, Aldo Civi. Los 3 primeros partidos de este torneo clausura del fútbol argentino Primera División. Pero además, y por el mismo precio, Copa Conmebol Sudamericana. Hoy juega Boca. Juega Boca y juega Paredes. Ni más, se escuchó, ¿eh? Se escuchó cómo está la producción, ¿no? Se escuchó, ¿eh? Está muy bien. Juega Boca y juega Paredes y juega Villa también, con todo lo que eso significa, el regreso de Villa a Boca, y enfrenta a O'Higgins. En estos partidos repechaje, pasa o no pasa, por supuesto partido de ida y de vuelta, que se juega en la Bombonera a partir de las 9:30 de la noche. Hay otros partidos, a las 7 Bolívar Gremio y a la misma hora que Boca, Independiente Santa Fe frente a Caracas. Pero toda la atención va a estar puesta en el arranque de la Liga Profesional del fútbol de Primera División y la participación de Boca en Copa Sudamericana. 4:55.
16 a 18. Que vuelvan las ideas siempre, siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política, cuando la palabra se hace pueblo, de Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecno-neoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18, AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. De mí. Se dice de mí.
Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? 5 de la tarde, nos metemos en la segunda hora de Que Vuelvan las Ideas, vamos hasta las 6 y saludamos a Tuni Coleman, periodista, escribe en Página 12, participa en distintos medios, programas de radio y además una de esas referencias, por lo menos para quien les habla en este oficio. ¿Qué haces, Tuni? Pablo Caruso te saluda, ¿cómo estamos? Hola, Pablo, querido, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, gracias por atendernos un rato. Por favor. Porque la verdad, no hay tantos colegas que se hayan metido de fondo en todo el tema AFA. Y le doy un simple marco, un marco muy cercano. Podríamos remontarnos mucho más atrás, porque toda la cruzada contra la conducción de la AFA viene de hace rato. El Mundial hizo evidentemente un paréntesis porque es difícil meterse con la AFA mientras estamos hinchando por la selección. Y aparece ese rumor que dice, no, los jugadores se sintieron presionados porque estaba el FBI que se quería meter al vestuario y querían llevarse al Chiquitapia. Y en realidad no, le sacaron los teléfonos y los dispositivos electrónicos. Y periodistas profesionales diciendo que eso efectivamente había ocurrido y al día siguiente diciendo que nunca lo habían dicho. Hoy leí una nota, la nota de Pañi, dice que eso de verdad ocurrió, que todavía hay fuentes muy cercanas y muy fiables, dice Pañi en La Nación, que eso efectivamente ocurrió. Y claro, después nos damos cuenta que, que estamos frente a un festival de fake news más ensaladas de causas y razones, que me parece que es importante ver si podemos ponerle un poquito de claridad para la audiencia. Tuni, ¿te animás a eso? Por supuesto. Bueno, del operativo de la madrugada del lunes, digamos, en general, casi todos los medios se bajaron, empezando por el primero que lo dio a conocer, que es Infobae, que ni siquiera en condicional, sino que de manera totalmente asertiva dijo que el FBI había llegado al aeropuerto de Nueva York, que había metido a Chiquitapia y a Pablo Tobillino en una pieza, que les habían sacado los celulares y las computadoras y que los citaron para el 30 de julio en Nueva York. Y después, como prueba de eso, pusieron una convocatoria, una citación para el 30 de julio, que no tenía ningún nombre, que tampoco era como acusado de nada, sino que era para ir como testigo, y que en el texto decía que aporte las comunicaciones con Claudio Tapia. Es decir, que obviamente no era para Claudio Tapia, porque obviamente a Claudio Tapia no le van a decir que aporte las comunicaciones con Claudio Tapia. Salvo que tuviera, viste que es usual mandarnos mensajes a nosotros mismos para acordarnos de cosas, pero no se referían a eso. Tal cual. Pero no es el caso. Uh-huh. Y después se le fueron bajando totalmente el tono a esa información y hoy a la mañana prácticamente no la publicó ya más nadie, empezando por Infobae, que fue el medio que la publicó. De manera que fue una información falsa. La AFA sacó un comunicado diciendo que era falso, que no existió el FBI en el aeropuerto, ni que lo citaron para el 30 de julio, ni nada que se le parezca. Bueno, todo esto tiene un trasfondo, que es la batalla contra los dirigentes de la AFA por las sociedades anónimas deportivas, y en el marco de una serie de denuncias, una gran cantidad de denuncias, sobre todo originadas en un hombre que se llama Guillermo Tofoni, que era el representante de la selección nacional en el exterior para conseguir sponsors por la ropa, por
los amistosos de la selección, y a quien la AFA le quitó la representación porque era muy cara la representación. Él se quedaba con el 50% de lo que se conseguía, y el contrato que se hizo fue con otro hombre del espectáculo, Javier Faroni, que se queda con el 30%, no con el 50%. Ese es el trasfondo. Entonces Guillermo Toffoni inició una batalla en muchos tribunales, un montón de tribunales, por ejemplo en Miami, que es donde es esa citación, que es por un partido amistoso en la India que había arreglado Toffoni, y que la AFA dijo: no, nosotros ya no estamos representados por usted, no vamos. Bueno, son batallas comerciales que él además convirtió en una batalla penal y en una batalla mediática. Claro. Eso es lo que hay. Todo esto no significa que continúen todas esas batallas y todas las denuncias, ¿no? Sí, de hecho hay otras. Una tiene que ver con evasión impositiva, que parece la menos importante, la menos de menos sustento, por lo que eso es acá, sí. Eso es acá. Y después está lo de la Quinta de Pilar. Exactamente, que también es acá, sí. Ahora, lo que me llama la atención no es solamente la insistencia sobre el tema, sino cómo se empieza a empiojar todo, y aparece un desfile de noticias que no se pueden comprobar. De hecho, creo que hasta le indicaron a Toffoni que deje de divulgar cierta información vinculada a las cuentas de la AFA, corregime Tuni, que no lo utilice más, y que básicamente, bueno, que aporte otras pruebas que efectivamente tenga. Es decir, todo es muy endeble, pero todo es muy fuerte mediáticamente. Sí, hay un juez de Georgia que emite una resolución donde le dice: basta de usar la documentación que hay en esta causa para la batalla mediática. Nosotros le autorizamos a usted a usar la documentación de cuentas en Estados Unidos, porque toda la representación de la selección se hacía en Estados Unidos, algo que es lógico, porque eran todas empresas internacionales. O sea, había que arreglar con Adidas el tema de la ropa y cosas por el estilo, y todas esas cosas los arreglaba la representación de la AFA en Estados Unidos. Entonces, esa empresa que se llama Tour Pretender tiene cuentas en Estados Unidos. El juez autorizó a conseguir información de esas cuentas, y Guillermo Toffoni lo utilizó para abrir otras denuncias, incluyendo mediáticas. El juez le dijo: pare, nosotros no lo autorizamos a eso. Tuni, a ver si coincidimos o no, y en ese matiz siempre es rico. La verdad que hay algunos movimientos, hay algunas cosas que a mí me gustaría conocer efectivamente de qué se trata. Sacá lo de la evasión, porque me parece que eso va más en otro orden, y creo que se resuelve como tantas otras empresas y situaciones, se resuelve o con multas o efectivamente haciendo los aportes, y hasta tengo entendido que eso ya se saldó. Pero más allá de eso, a mí me gustaría conocer si efectivamente hay o no hay manejo del fútbol argentino, qué característica tiene la dirigencia. Lo que observo es una y otra vez la imposibilidad, por tanta duda, por tanta operación que tiene otros intereses de fondo, la imposibilidad concreta de saber, de que haya un proceso justo, un proceso que nos dé garantías de que, acá había lío y hay que investigarlo, o acá no había nada, y esto tiene que ver más con quién se quiere quedar con la AFA, las sociedades anónimas deportivas y demás. Pero nos siguen sacando una y otra vez en cómo se empiojan el Poder Judicial y las terminales del Poder Judicial, más lo que pasa habitualmente con las redes sociales y las fake news. Terminamos sin saber qué es lo que verdaderamente está pasando. Efectivamente, hay delitos, utilización de dinero que no está clara en la AFA, y que hay causas judiciales sobre eso. Lo que sucede es que todo ocurre como es habitual en la justicia argentina. La justicia argentina es un instrumento de persecución política. Entonces,
la verdad que es difícil evaluar qué es verdad y qué no es verdad, y cuánto hay, digamos, cuál es el objetivo fundamental, que es imponer las sociedades anónimas deportivas. Pero estoy 100% de acuerdo con vos en que hay que saber qué pasa con el dinero del fútbol argentino. Tuni, gracias como siempre, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Pablo. Tuni Coleman charlando con nosotros sobre el tema AFA. Insisto, de fondo lo que nos quitan, porque todo se nos vuelve ajeno, todo se nos vuelve difícil de creer. En todo caso, retroalimentamos nuestro sesgo, así funciona, pero quedamos cada vez más lejos o bien de la verdad, o bien de tramas ocultas, de sistemas que operan alrededor de lugares muy importantes y muy determinantes, donde se mueven relaciones, influencia, poder y dinero, pero nunca terminamos sabiendo bien qué es lo que pasa. Y en el medio se llevan puestas cosas, o al contrario, o se enraizan algunas cuestiones que deberían funcionar de otra manera. Bueno, así las cosas, trasladen esto al negocio del fútbol, a la política, a Cristina presa, a otros dirigentes políticos presos, siempre de un lado de la vida política de la Argentina y no de otro. Y en medio de todo esto, el gobierno ocupando casilleros en un rediseño del Poder Judicial que tienen todos vínculos con cada uno de estos actores. Es muy fuerte, es muy difícil hablar de democracia plena en la Argentina, y lo estamos viendo en distintos casos, ¿no? Lo que está pasando con la AFA, insisto, amerita que le prestemos mucha atención por todas estas razones, incluida si es que de fondo hay realmente algunos actos de corrupción o movimientos de dinero, o eventualmente sobre cómo operan las persecuciones con raíz en el Poder Judicial y algunos sectores de la política. 5 y 12. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta 2 veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530, construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Opinión, reflexión e información para entender lo que pasa. AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Siempre. Que vuelvan las ideas. Ese programa de la tarde de la M en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, donde vas de Tita Merelo a Led Zeppelin. Todo dicho. Para mí es promo. Para mí es promo. Bueno, antes de saludar a Roberto Bachman, consultor del Centro de Estudios de Opinión Pública, y hablar un poquito de la imagen del gobierno y de qué está viendo en la política, en la relación de la política y la sociedad, Roberto, que nos interesa tanto como un número. Hoy les conté que hablé con Beto Quevedo, que el domingo sale esa charla de más de una hora sobre estos temas de selección, de clima contra la Argentina, racismo, etcétera, etcétera, toda esa ensalada. Y en un momento sale Steve Bannon, ¿no? Ese asesor de campaña de Trump ya desde el 2016 y muchas campañas en Gran Bretaña y elecciones en América Latina. Y una frase trae Beto Quevedo de Bannon. Dice: la nueva fuerza de la extrema derecha no busca persuadir o promover un debate de ideas con la sociedad. Se trata de canalizar el descontento social legítimo, de desafiar los límites de la democracia y estresar a la población en su vida cotidiana. Esto de estresarnos como estrategia me parece de una claridad, y creo que es lo que vivimos en estas horas con toda esta situación, ¿no? Se trata de volvernos locos, decía Steve Bannon, lo trajo Beto Quevedo en esa charla que les digo, hasta que no soportemos más la realidad. Claro, ¿y después qué? Y después, el capítulo siguiente, la siguiente escena, es Romo metiendo un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para que se arancele a extranjeros la educación y la salud. Y puede pasar o no importa, pero vas ganando terreno, ¿viste? Ahora, para eso, estresar, volver loco, llenar todo de mierda, decía Steve Bannon. Me pareció interesantísimo, está en esa charla que les digo que va a salir el domingo y que disfrutamos mucho. Roberto Bachman, ¿cómo estás? Pablo Caruso, en Que vuelvan las ideas. Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos y esperarnos unos minutos. No, todo bien, está perfecto. Antes de meternos en la imagen del gobierno, ¿cómo viviste todos estos días de ofensiva contra lo que significa ser argentino, si somos racistas o no, si tenemos buenas artes o no en el fútbol? Sí, sí.
Mirá, lo que estuve analizando, bueno, no solamente analizando producto de la lectura y del análisis de esta, que fue una campaña muy bien orquestada, donde hubo participación no solo de las redes sociales, sino también y fundamentalmente de medios de comunicación de referencia dominante muy importantes, desde el punto de vista biológico, más cerca del progresismo que otra cosa. Esto te da una primera pista, ¿no? Medios como The New York Times, The New Yorker y The Guardian, pero también hubo una campaña importante, orquestada también, sincronizada, basada en los algoritmos de las redes sociales y pagas, no se trata de algo que se hizo por bots o por usuarios sueltos, sino que fue una campaña paga. ¿Y para qué? El tema es, bueno, este es el problema. ¿Quién la hizo y por qué? Esta es la pregunta, ¿no? Y esto es lo que todavía nadie le encuentra a la vuelta. A ver, yo no diría que el gobierno la pagó, porque no tengo elementos y me parece un tiro largo, pero evidentemente si siente que se construye un clima para decir que el kirchnerismo, que fomentó el wokismo, ahora hace que nos ataquen y entonces ahora le sacamos el acceso gratuito a educación y salud a extranjeros, claro, que seguro gana esas ideas, esa agenda gana. Y bueno, este es el tema, digamos. Esto es vos podés decir, una hipótesis es la reacción del wokismo a lo que porque Milei además no solamente fue parte de ese sistema de la derecha internacional, ¿no es cierto?, sino que además fue el que más lo boquilló, digamos. En Estados Unidos Trump lo lleva a cabo, ¿no? Claro. Reprime a la gente, mata, ¿no? El ICE ha matado. Sí. Esto mete preso a cualquiera, pero también acá hubo una relación con el fútbol, una especie de FIFA gay, digamos, ¿no? Una relación con la AFA mezclado con la FIFA y de percepciones de partidos amañados, ¿no es cierto?, con referees que cobraban a favor de Argentina, y esto viene de bastante tiempo atrás, ¿no? Lo que pasa es que en la medida que se fue instalando en estas últimas semanas, se fueron agregando protagonistas que son lo que en el mundo se llaman celebrities, ¿no? Sí. Actores, falsos intelectuales, como el economista griego, pero cantantes, etcétera. Muchos después se arrepintieron, pero bueno, hablar de un país racista, que la Argentina es un país racista, me parece que es una barbaridad. Argentina justamente tiene poco racismo. Uno lo que sí, claro, uno lo que no sabe, Roberto, en ese caso es si hay personajes muy influyentes, formadores de opinión, que de buena fe se meten en un debate por la ventana sin saber absolutamente nada, sí, y son hasta víctimas, digamos, de esa dinámica. Sí, es probable. O sí, bueno, y debe haber otros muy malintencionados, pero hoy lo hablaba con Beto Quevedo, sí, y decíamos, es algo a lo que hay que encontrar algún grado de entrada, porque va generando mucha corrosión, incluso en la democracia, ¿no? Bueno, esto es cierto. Puede ser orquestada por alguna de estas líneas de derecha que piensan... Mirá, lo dijo concretamente Peter Thiel acá en Argentina. Claro, así es. Cuando dijo que el capitalismo, el principal enemigo del capitalismo es la democracia. Así es.
De fondo está esa idea, claro. No, claro. Generar consenso para limitar nuestras libertades y garantías individuales en nombre de un mejor estar económico. Exactamente. Y de una libertad cuyo único objetivo, cuya única lista es la libertad económica. Que mucha gente quizás se equivocó, pienso yo, o no supo entender en el año 2023, cuando Milei hablaba de la libertad avanza, ¿no? Uh-huh. Y que él era un luchador por la libertad. Claro, no explicó con claridad que era un luchador por la libertad económica. Claro. Para después sacar la ley de inocencia fiscal, para que un funcionario que no puede explicar su patrimonio diga que él se atiene a la ley de inocencia fiscal y utilizó plata negra que él había juntado antes. Claro. Bueno, son cosas muy complicadas. En eso estamos, lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay mucho miedo con respecto a qué actitud puede tomar Trump si las elecciones de noviembre no le va tan bien como están planteando las encuestas. Bueno, todo esto igual hay que esperarlo. Estados Unidos es una elección compleja, porque no es una elección directa, tiene que ver en cada estado, y tiene una estructura diferente, pero es evidente que hay mucho enojo en Estados Unidos. Los demócratas están tratando de... y que no va a ser un buen resultado, pero lo aceptará Trump, habrá fraude, porque y esto de los mellizos digitales uh-huh. también es parte de este tema, ¿eh? Claro. No es complejo. Peter Thiel se instaló acá en Argentina para desarrollar el Big Data de mellizos digitales. Roberto, ¿en qué momento ves al gobierno? Déjame complejizar un poco la pregunta. No estamos en campaña, no hay clima electoral, si todavía falta que la oposición resuelva sus liderazgos, sus candidatos o candidatas, sus programas, etcétera. Es decir, yo me imagino que salir a preguntar en términos electorales hoy a la sociedad, no sé si te da una respuesta muy fiel. Entonces, corrijo un poco la pregunta y te digo, como consultor, ¿qué te interesa salir a medir en este momento en relación de la política y la sociedad? Mira, yo lo que digo permanentemente es que hay que tener mucho cuidado con las encuestas de intención de voto, porque depende cómo preguntás, en qué momento preguntás, qué candidatos ponés, es todo muy complejo. ¿Y por qué es complejo? En primer lugar, es evidente que el gobierno no anda por su mejor momento, ¿no? ¿Que no anda? No anda. ¿En qué lo ves? Mira, esto lo ves de un tema muy concreto, digamos, que es lo que más impacta, que es el modelo económico. Uh-huh. Esto tiene que ver con la economía, y tiene que ver con que la principal preocupación de la gente es los sueldos y los ingresos que no le alcanzan o que le resultan muy justos, o que no le y el endeudamiento que ciertos sectores de la clase media han tenido para tratar de mantener su estilo de vida, para que después venga un vocero como lo es Javier, que se tiene que dedicar a otro tema, no la vocería, digamos, esta situación de la economía impacta mucho en la imagen, en la gestión, en la confianza. Es cierto que no bajó la imagen de Milei, se mantiene en un valor cercano entre el 35 y el 38%. Va variando. Yo tengo un campo que hacemos encuestas cada 15 días, y una semana, y tiene un pequeño serrucho, a veces sube, a veces baja, uh-huh. Pero de aquellas épocas que Milei tenía arriba de 50%, no queda nada. Estuvo muy mal Milei hacia el mes de agosto del año pasado, cuando fue justamente la elección en la provincia de Buenos Aires, claro. Que fue un golpe muy fuerte. Se recuperó después de octubre, de ese triunfo pírrico, ¿no?, que se dio en 15, 20 días, donde la pulverización
de la opción del centro, ¿no es cierto? Del intento de empezar a construir una ancha avenida al medio, otra vez la calle angosta, ¿no? Una derrota importante que tuvo que ver con la intervención de Estados Unidos en la elección, no solo por el swap del Departamento del Tesoro, sino además por los propios discursos de Donald Trump, que decían, si no lo votan a Milei, los argentinos se van a morir de hambre. Ahora, es cierto que no vuelve a ese 50 o más, pero se recupera de todo eso, y un 40, o dijiste 38-40, Sí, no, yo no dije 38-40. Hay gente que, digamos, hay colegas que lo tienen en 38-40. Ayer lo charlábamos esto. Yo estoy un poquito más abajo de eso, pero bueno, eso depende de la encuesta, depende en el momento en que miras, hay muchos factores. Pero si hablamos, vamos a tratar de poner elementos, digamos, que sean de razonamiento, que le permitan a la gente pensar. Sí. Hay un 40% de antiperonismo en la Argentina que, frente a la polarización, si se produce, va a terminar votando a este gobierno, o va a terminar votando a una posible acuerdo, alianza, frente que pueda armar con el PRO. Hay que ver cómo votan los radicales, hay que ver si ese radicalismo no se rompe. Por eso digo que todavía preguntar intención de voto... Claro, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. El segundo tema está en el campo del peronismo. Y ahí viene el otro problema. Porque si vos le preguntás a la gente hoy si es más si es independiente, si es opositor o si es oficialista, la mayor parte de los argentinos son opositores a este gobierno. Y eso está en el orden de arriba del 50%, 55% en algunos casos. ¿Qué ocurre? Pero el peronismo está dividido. Y el peronismo no es solamente Cristina y Axel. Claro, no te referís a esa división, sí. No, pero el interior es otro problema, el norte grande es otro problema. Sí. Que fue el problema de Massa en el 2023. Massa no perdió por la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires Massa ganó en las generales y ganó en el balotaje. O sea, un punto, pero ganó por un punto. Perdió en el norte grande, perdió en todas las provincias del norte grande. La presidencial te estoy hablando. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, y ese norte grande, bueno, mirá lo que es, ¿no es cierto? Que son más las provincias, son 3 provincias peronistas que son absolutamente funcionales a Milei. Que te estoy hablando de Tucumán, te estoy hablando de Salta, te estoy hablando de Catamarca. Claro. No sé lo que va a pasar con Misiones. Misiones tiene un problema particular. Pasalacua directamente rompió relaciones con Rovira. Con Rovira, sí, le está sacando la gente de la gestión ya. Ya está rota esa relación. Entonces ahí hay que ver cómo va a jugar Pasalacua, cómo va a ser jugar Rovira, porque hay diputados y senadores que responden más a Rovira que a Pasalacua. Pero va a haber elecciones. Se relame el gobierno, uno diría, ¿no? Y sí. ¿Por qué? Porque bueno, todo es así. Y bueno, y ese peronismo del interior, que si vos medís, no tiene un liderazgo del interior. Todos he hablado con muchos gobernadores en estos últimos meses, se quejan del centralismo porteño, que desde el año 2015 no hay provinciano, digamos, en la política, y ellos también son parte del problema. No hay provinciano, ¿no? Porque tampoco hay un gobernador que tenga un claro liderazgo como para venir a pelear acá. Claro, que tenga verdadera vocación de dejar la comodidad de la provincia. De dejar la comodidad de la provincia, que es mucho más fácil. Entonces queda todo en Kicillof y Cristina. Kicillof es el peronista con mejor imagen acá, y una Cristina que para nada es la Cristina, por muchos motivos, no tiene nada que ver con la Cristina del 19, ¿no? La Cristina que tenía 35% de voto propio, pero que sabía que de ahí no podía crecer, decidió volver
con Alberto Fernández, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto? Sí. Para no perder tiempo con esto, porque creo que la gente lo conoce muy bien. Pero hoy no tiene eso, Cristina. No tiene ese caudal de votos. Y más aún, cuando vos preguntás por el candidato apoyado por Cristina, porque no la podés medir a Cristina como candidata a presidente, como pretenden algunos, porque no puede, no la dejaron ir a votar. Y te agrego una pregunta, que puede ser la última por el tiempo, pero siempre da para más. Fuera del AMBA, digamos, fuera de la provincia de Buenos Aires, si vos querés, en ese norte grande, ¿la gente hace distinción entre Cristina y Axel? Justamente ahí viste en uno de los problemas. Cristina no tiene tan buena imagen en el interior. La gente distingue, pero no tiene tanta imagen. De la fortaleza de la imagen de Cristina es fundamentalmente la provincia de Buenos Aires y después, bueno, el peronismo de capital, ¿no? Sí. Hay un peronismo, digamos, no solo el peronismo, sí, o sea que hay dos tipos de peronismo en capital, acá en Cava ahora, perdón, para ser más preciso. El peronismo de la zona del sur y el peronismo del centro geográfico de la ciudad, no del centro, llamado centro. De esos barrios donde serían barrios de clase media típica, clase media baja, etcétera. Y ahí hay un peronismo más militante, asambleas barriales, ¿no? Algo donde la imagen de Cristina todavía sigue siendo alta. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires, especialmente en grandes ciudades, como La Plata, Mar del Plata, Partido de la Costa, Bahía Blanca, Cristina sigue teniendo buena imagen, y ni hablar sobre todo en la tercera sección electoral. Y en la primera también tiene localidades con muy buena imagen, Cristina. No, pregunto eso porque eventualmente si cuesta mucho hacia la periferia de la ciudad autónoma y el AMBA, digamos, ¿no? Si cuesta, por más que haya una discusión muy, muy potente, muy fuerte, veremos cómo termina, pero si cuesta diferenciar a Kicillof de Cristina, eventualmente los dos tienen un problema a futuro ahí. Sí. Mirá, nosotros lo que cuando investigamos el tema del peronismo, preguntándole a los peronistas qué esperaban del peronismo, esperan tres cosas. Primero, la unidad. Segundo, la democratización. Es decir, que de hoy en adelante los liderazgos se elijan en votación, que la gente pueda ir a votar y pueda elegir. Democratización de los candidatos y de los próximos dirigentes. Y en tercer lugar, un proyecto alternativo y antagónico. El peronismo hoy no puede dar ninguna de las tres cosas. Está clarísimo. Está muy claro, está muy resumido en eso. Lo traté de resumir para decirte, este es el problema, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque vos fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se ató con alambres, muy bien lo de septiembre, y bueno, cuando apareció después la lista en octubre, muchos intendentes tiraron para atrás el carro, en lugar de tirarlo para adelante. ¿Por qué? Porque no había intendentes del Gran Buenos Aires en la lista. Y esto fue real. También mejoró un poco, porque se lo tomaron en serio, militaron mejor, eligieron mejor los candidatos. Te estoy hablando de la Libertad Avanza. Crecieron. Pero lo importante no fue el crecimiento de Libertad Avanza. Lo importante fue cómo bajó el peronismo. Entonces esto te muestra que la unidad atada con alambres tampoco sirve. Roberto, como siempre, muchas gracias. No, todo lo contrario. Hasta pronto. Roberto Bachman es el director de CEOP, Centro de Estudios de Opinión Pública. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530.
20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Carlos Polimeni presenta La patria no se vende, en el mes del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical, homenajeando a los que hicieron grande a la Argentina. Evita, Eve, Maradona, Rodolfo Walsh. La patria no se vende. Entradas por Alternativa Teatral. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Domingo 9 de agosto a las 13 en Perón Lanús. 9 de julio 1999 Lanús Este. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho. Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Viernes 24 de julio en la Coopi de Carlos Paz. Sábado 25 en el Centro Cultural Córdoba, Córdoba Capital. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Peroncho. Humor para tiempos intensos. Invita AM530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador. Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 16 a 18, Pablo Caruso y la banda del Parlante. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al cafecito. ¿Qué tomás hoy? No, voy a tomar un San Felicien, una copa. Bueno, perfecto. Una copa de vino, de un buen tinto. Yo voy con café con leche y vos con tinto. Esto es lo que permite este bar, ¿no? Permite. Qué bárbaro, ¿un café con leche? Sí. ¿Con pan y manteca? Sí, señor. Eso era el desayuno de práctica cuando yo era niño.
Café con leche, pan y manteca. Y a la manteca a veces le poníamos azúcar. Claro, si no me da vergüenza, le pido la azucarera de boca ancha y doy vuelta ahí la tostada, el pan. Exactamente, sí. Bueno, así estamos. Muy bien, ya nos pusimos cómodos. A ver, Juan Carlos, tengo un Nicolás Pino para vos. Mira vos. ¿Vos sos hincha de Nicolás Pino o de Celedonio, el hijo de Celedonio Pereda? ¿Por cuál de los dos hinchás en la sociedad rural? Estoy con ¿qué problema? Lo metió en un problema el pibe, ¿no? Sí. Pereda Born, si no recuerdo, o Born Pereda. Ese es de prosapia más pura sangre. Claro. Que Pina. Claro. Sí. Es interesante. Ese tema es interesante para otra charla. Pero bueno, sobre las fidelidades de la representación agropecuaria. Claro. Pero quiero que escuches a Nicolás Pino porque le preguntaron sobre la ley de extranjerización de la tierra y dijo esto. Ajá. Vos como tipo de campo no tendrías problema en venderle algunas hectáreas a una persona que venga de cualquier país. A vos no te ninguno. Y hay una polémica sobre pero eso. también veamos de dónde venimos, sí. Esteban, porque la gran mayoría de los que eran inmigrantes poblados. Claro. Pero claramente. Y no es que se va a venir a comprar y se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. Sí, el gringo, no va a pasar. El vasco. Bueno, no va a pasar ahora. Como esto es tan grande y la diversidad es tan inmensa, también hay situaciones, por ejemplo, la Patagonia, que viste la inmensidad de todo eso. De repente hay fondos que vienen a invertir y compran un montón de hectáreas, un montón de tierra, que después la donan a hacer un parque nacional o un lugar de avistaje o un lugar de lo que sea. Pero siempre hay que pensar en el vecino. ¿Y por qué digo esto? Porque los campos que se usan, el destino es ese, un parque, un lugar de una reserva, no son productivos. Y en una Patagonia donde abunda también animales, especies que viven, en este caso, de comer ovejas, al vaciar los campos, ojo con los vecinos. Claro, y los pasos también, ¿no, Nico? Bueno, entonces hay que tener cuidado, las zonas de frontera, claro. Hay ciertas cosas que me parece que pero vos no le podés prohibir a nadie, y ahí está la propiedad privada, no le podés prohibir a nadie que pueda vender su tierra, ¿no? Es extraordinario porque cuando se sienten en confianza hablan con una impunidad. La verdad es interesante escucharlos, ¿no? Porque para ellos no hay un país, una nación, una patria. Esas palabras deben ser muy ajenas. No se le puede pedir a nadie, que cualquiera puede venir y comprar. O sea, no hay un país, no hay una constitución, un pueblo, no hay intereses nacionales, no. Por lo tanto, no hay si hay cuidado del agua o no hay cuidado del agua, si hay cuidado de los minerales que son nuestros o no. No se le puede prohibir a nadie, pero lo que es espectacular de lo que dice este hombre, que francamente es tan poco serio, no, pueden venir y después pueden hacer donaciones, dijo. No, pero él dice, pueden venir, primero porque nos toma por tonto, porque dice, no, ¿qué se van a llevar? ¿Se van a llevar la tierra a otro lado? No es esa es la discusión. ¿Cómo se van a llevar la tierra a otro lado? Nadie cree eso. Pero dice, pueden venir fondos de inversión, pero cuidado porque si hacen un parque nacional, le tiran los animales al de al lado y te comen las ovejas. O sea, es increíble, esa es su preocupación. Pero es la falta, no, porque la verdad, si uno lo piensa, ellos no les interesa para nada si el agua de nuestro país lo maneja Estados Unidos, Israel, Australia o la manejamos nosotros, sabiendo que el agua no es como hace 2000 años, ni 1000 ni 100, se ha transformado en un tema crítico, ¿no? Eso es como él soslaya que el litio es un tema crítico, o se hace el bobo, no me puedo explicar cómo soslaya todo eso, dice que venga cualquiera, se hace el chanchorreo, pero ese es el problema para no ser irrespetuoso. Pero ese es el problema de ese tipo de entrevistas, se siente en un confort social en que sabe desinteresada del país. Claro, pero que además está en un lugar donde sabe que nadie le va a repreguntar nada, ni siquiera tiene que simular. Lógico. Incluso hasta Trebuch le dice, el tema de la frontera,
Pero, ¿quiénes son los periodistas? No sé yo. Estaba Trebuch y el equipo que lo acompaña. Que le dice Nico, pero Nico le dice el tema de la frontera. Nicolás, claro, son todos amigos. Pero yo insisto, la preocupación del tipo no es ni siquiera ni la planificación de un gobierno respecto del uso de la tierra, ni quién se lleva los rendimientos de esa tierra. No, su preocupación es que, ojo que venga un fondo de inversión. Yo dije, bueno, pará, está preocupado por los fondos de inversión y me haga un parque nacional y me mande me mande los depredadores al ganado del que está al lado. Es increíble. Claro, claro. No tienen ninguna noción, yo quiero insistir en esto, de que forman parte de una nación que tiene una constitución, que tiene leyes, que tiene un pueblo y que tiene intereses propios, nacionales. No, que venga cualquiera, porque no hay una nación, no hay un interés nacional, no hay riquezas que pueden ser críticas y que la nación tiene que establecer, como hacen todos los países capitalistas del mundo, además. Dejemos de lado los socialistas o los revolucionarios, o sea, porque son parte de una nación, son parte de un colectivo. Y hay contradicciones, no sé, tendríamos que estar discutiendo cuestiones tan elementales que casi no tiene sentido. Ahora, Juan Carlos, lo veo desde el otro lado. Qué desafío, porque cuando Bullrich forzó la sesión, que el gobierno le decía que no, y finalmente no tuvo los votos en el estado de ánimo post bandera de Malvinas de los jugadores, etcétera, etcétera. No había nadie en la calle. Ahora se trasladó para el 6 de agosto. Me imagino que va ganando peso el debate y la gravedad del asunto, y que habrá una movilización el 6, ¿no? Cuando intente el gobierno tratarlo. No sé qué pensás. Sí, yo creo que tendría que haber. A ver, lo de ayer fue el inicio de algo que puede ser interesante. Sí. Yo creo que esto de San Cayetano puede ser interesante, y además es el día anterior, sería el día anterior a San Cayetano. Claro, yo lo pensé eso también. Justo es un día anterior a San Cayetano, que San Cayetano puede ser una gran demostración. Ahora, no deja de ser eso la clave, ¿no? Francamente creo, más que nunca en la calle, la movilización popular, ¿no? Porque si uno piensa en los gobernadores, no estoy desesperanzado, francamente, porque los vienen arreglando con unas pocas monedas para zafar ese mes del pago de sueldos, o con un pedazo de una ruta, o con el directorio de una empresa, o con un juzgado electoral y con la amenaza de que me voy a presentar yo en la elección o no me voy a presentar en la elección. Yo también me quedé pensando cuando escuché a Germán Martínez en QR antes de ayer, que la batalla de las batallas es el tema de la PASO. Sí. Porque por ahí pasa el poder, el tema del poder a través de las elecciones, ¿no? Y la clave hoy es dividir a la oposición. La oposición debería tomar nota de algo tan básico. Yo suelo decir que eso viene desde Julio César. Divide y reinarás, hace un poco más de 2000 años, y nosotros estamos divididos en la oposición, y el gobierno lo que quiere es consagrar esa división. Por eso quieren las PASO, para impedirnos unirnos, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, hacemos también todo lo posible por estar desunidos. Ahí hay un tema que el enemigo te lo haga, está dentro de la lógica de la disputa y la pelea política. Nosotros que tenemos que reflexionar cómo enfrentar esa situación de desunión. Una es que venga desde abajo. ¿Quién lo decía ayer? Yo lo vengo diciendo desde buscando esperanzas, que en la medida que haya grandes movilizaciones por abajo, desde abajo van a empujar para que se vaya dando un proceso de unificación y de unidad, para que haya fuerza. Bueno, ahí parece importante lo que pasó ayer en la movilización de jubilados y jubiladas, ¿no? Eso que comenzó ayer. Pero insisto, efectivamente, entiendo que debería... Es muy pesada la ley de lo que llaman inviolabilidad de la propiedad privada. Es pesada en serio, difícil saber cómo se revierte si eso se pone en marcha. Debería haber un reflejo para el día del tratamiento. Es una ley estructural,
Es una ley, como se dice ahora, estratégica, que te cambia el país, te cambia el diseño del país. Nuestro diseño nunca fue ideal, ni el nuestro ni el de nadie, sino que está sujeto a procesos históricos con contradicciones, idas y vueltas y avances y retrocesos. Pero lo cierto es que desde ese proceso, desde 1810 hasta aquí, llegamos con una nación constituida. Tuvimos traidores, tuvimos vendepatria, y tuvimos dictadura y tuvimos de todo. Pero lo cierto es que tenemos lo que tenemos como nación. Ellos quieren rediseñar la nación en la perspectiva de transformarla en una dependencia de las grandes corporaciones multinacionales. Entonces, abrir a la nación para que vengan las grandes corporaciones del litio y se queden con el cacho del país, que se lo compren y listo, y después las otras grandes corporaciones que trabajen el petróleo, otras 4 o 5 que trabajen el petróleo marítimo, en fin, siga la combinación de la oligarquía agropecuaria vieja, de estos señores de la sociedad rural asociados a los grandes, a las Big Six, las 6 grandes exportadores universales capitalistas. En fin, lo que quieren es acentuar, transformar, rediseñar el país, y después que los sectores del trabajo, o sea, las grandes mayorías sociales, bueno, cuesten mucho menos plata, y tengan mucho menos derechos sociales y políticos, e ir a, bueno, como ellos dicen, a Perú. Claro. Es muy difícil eso, porque va a haber resistencia, y porque lo que Perú también tiene una historia de carencias que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos una historia de grandes avances sociales, industriales, culturales, educacionales, que ellos los quieren mutilar. Francamente creo que les va a costar mucho, pero bueno, llevarnos a Perú, ¿no? Les va a costar mucho, pero creo que lo que importa ahora es que desde el campo popular, ante un gobierno antipopular y ultraderechista como decidido, ustedes estuvieron viendo también el nuevo plan de Sturzenegger, sí, de desregulación. Es otra ley ómnibus que deroga, que es una reforma constitucional. Yo la estuve leyendo por arriba rápido anoche, y entonces el capítulo tal relacionado con la vitivinicultura, el otro relacionado con la cooperativa, el otro relacionado con los transportes, en cada uno derogacé, y se derogan 14 leyes y se reemplazan por una que libera todo. Claro. Estamos en una situación muy grave, ¿no? Aturdir con tanta cosa también es parte del plan. Juan Carlos, sí. Abrazo enorme y gracias por el café. Chao, hasta pronto, chao. Juan Carlos Juña, el cafecito. Estamos cerrando ya que vuelvan, pero antes, ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Palo Pandolfo. 56 años tenía. Recuerdan, la historia se desvaneció en la calle mientras caminaba por Caballito, y con Mariano Randazzo queríamos homenajearlo. Ayer no tuvimos tiempo, pero hoy cumplimos. Palo Pandolfo, en el recuerdo de que vuelvan las ideas, y a modo de despedirnos, hasta mañana. Gran abrazo.